Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a la segunda clase de prácticas profesionalizantes. Hoy vamos a hablar de lo que es la observación institucional. Vamos a hablar primero de que la observación institucional va a constar de un método de investigación, o sea, es una investigación que nosotros tenemos que realizar y todas las investigaciones necesitan métodos de investigación. Existen dos métodos de investigación que son el cuantitativo, que se usa para comprender frecuencias, patrones o relaciones y el resultado se expresa en números gráficos, y el cualitativo, que es el que nosotros vamos a utilizar, que es recopilar y analizar datos no numéricos para comprender los conceptos, opiniones o experiencias de las personas. Así, con estos datos que son experiencias vividas, emociones o los diferentes comportamientos, vamos a poder atribuirles una cualidad a la organización. Por esta razón, los resultados siempre se van a tener que expresar en palabras. Las principales características de lo que es el método cualitativo es que tiene un diseño flexible y se comienzan todos los estudios con interrogantes. ¿Qué quiere decir que es flexible? Que no es estricto, no responde a un cálculo matemático, no responde a preguntas con una respuesta final científicamente comprobada, establecida y calculable, sino que es muy variable y depende mucho del comportamiento humano. Y como el comportamiento humano es variable, va a ser variable también el método de investigación. Estudia a las personas en el contexto de su pasado y las situaciones actuales. Es importantísimo que cuando vayamos a hacer un estudio o una observación, tengamos en cuenta el contexto actual de la persona en la organización y el contexto pasado, para ver cómo fue evolucionando dentro de la organización esa persona o el individuo que estemos entrevistando. Después debemos considerar los efectos que producen en él la investigación, o sea, qué efectos le va a producir realizar la investigación. En muchos casos son negativos. Cuando nosotros vayamos a una organización a hacer una pregunta, primero tenemos que presentarnos de manera cordial y nunca ser invasivos. No podemos ir y decir, ah, sí, bueno, quiero hacer una investigación, voy acá y pregunto, sino que siempre tiene que ser con el debido respeto y sumo cuidado, porque imagínense ustedes en donde trabajan, que viene una persona completamente ajena a la empresa o completamente ajena al espacio donde están ustedes, y les empieza a realizar preguntas sobre su trabajo. La primera reacción suele ser incómoda, a menos que estén acostumbrados a que suelan ir personas o estudiantes a la institución a analizarla. Debemos comprender que todas las perspectivas son valiosas, o sea, toda la información es valiosa. Toda, la que nos digan, las palabras, las omisiones, qué critican, qué no critican, qué remarcan, qué no remarcan, de eso todo es importante. Y la información no necesariamente va a venir siempre del cargo más alto, sino que puede venir de la persona que más sabe, que es la que practica necesariamente o la que trabaja en la materia donde que querramos entrevistar o preguntar. Tenemos que apartar o suspender las creencias propias o predisposiciones. Esto que habíamos hablado antes de la implicación, la clase anterior, de tenemos que sacar nuestros prejuicios de la institución. No podemos ir a una organización o institución o a un lugar a observarlo con el prejuicio a flor de piel, pensando que está todo mal o que está todo bien, porque si para nosotros está todo bien, vamos a omitir un montón de cosas y si está todo mal, vamos a remarcar un montón de cosas negativas que quizás no lo sean o que no sean significativas. Todas las personas o escenarios son dignos de estudio. Esto que decíamos de deber comprender, debemos comprender que todas las perspectivas son valiosas. Todas las personas o escenarios o lugares son dignos de estudio. Si entramos a una organización y el recorrido es por el pasillo principal y volver 20 pasos, sirve, todo sirve, porque esto nos quiere hablar de qué, de que está limitado el espacio, de que no les gusta que vaya gente a observar o que quizás no estén preparados para recibir gente porque tienen algún problema estructural. El silencio muchas veces, o el silencio o las limitaciones, nos van a enseñar un montón de cosas de una organización. Si yo voy a un lugar, a un espacio y me muestran toda la organización de pe a pa, me muestran hasta los baños, ya estamos hablando de una institución súper abierta que no tiene esas restricciones o no tiene limitaciones a la hora de mostrarse. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la observación participante, que es lo que vamos a realizar.
¿Qué quiere decir una observación participante? Que existe una interacción entre el observador y el observado, o sea, ambos cumplimos una función activa. No es necesariamente una entrevista, no es ir a hablar con una persona, hacerle una entrevista, preguntarle toda la información acerca de la organización e irse, sino que es ir, conocer el lugar, mirar los espacios. Cada detalle de la institución habla, o sea, cada detalle de la organización o el lugar donde estemos va a hablar. Va a plantearnos también subjetividades afectadas por el lugar, por el espacio. Por ejemplo, a ver, si yo voy a una universidad pública, como puede ser un ejemplo la UBA, a sociales, voy a ir y voy a ir por los pasillos y todos los pasillos van a estar repletos de política o carteles política, o va a haber mucha información sobre el centro de estudiantes o partidos políticos. En cambio, si voy a capaz a una universidad privada, es probable que haya menos influencia política o nula influencia política en lo que son los pasillos. Eso nos va a hablar de la libertad de expresión de los alumnos dentro de la institución o la organización. Después también el rol de ambos es activo. ¿Qué quiere decir que es activo? Esto que mencionábamos anteriormente, nosotros de manera activa vamos a tener que ir observando y comparando lo que observamos con lo que nos relata la persona que nos guía. Es normal que cuando vayamos a hacer una observación a una institución o organización, que la persona nos va a ir guiando y nos va a ir comentando. Y siempre va a haber una diferencia, o es normal que haya una diferencia entre lo que nos diga la persona y lo que veamos nosotros. Si la persona que nos viene a hacer la observación, o nos guía a hacer la observación, es el presidente de la organización, seguramente hay un montón de cosas que nos va a omitir a que si es un profesor. Vamos a tener que escuchar los dos discursos para poder compararlos, o comparar también el discurso que nos dicen con lo que vemos nosotros. Eso es lo que la tarea de la observación participante, es constantemente observar y comparar la palabra de la persona con la estructura o todo lo que estamos visitando, observando o viendo. Ahora vamos a hablar de los lugares de observación que tenemos, porque nosotros podemos plantear la observación desde diferentes puntos de vista. Podemos tener un punto de vista dentro, que es observar la institución donde trabajamos o estudiamos. Por ejemplo, actualmente algunos, no todos, pueden estar estudiando alguna carrera o estar trabajando en un lugar determinado. Si ustedes van a observar ese lugar determinado, va a entrar lo que es la implicación. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener la subjetividad afectada. Hay un montón de factores que no vamos a considerar, y capaz consideramos otros factores que afectan directamente nuestro accionar dentro de la organización, pero no afectan directamente a la organización en sí. Vamos a centrarnos en cosas muy puntuales, por lo que no es muy recomendable que la observación sea en una institución propia, o si lo es, tenemos que lograr apartarnos y ser lo más objetivo posible. Después tenemos lo que es de frecuentador, que es observar una institución ajena desde el rol de un cliente o alumno, o sea, ir a una institución, ir a un gimnasio y decir, sí, serías tan amable de hacerme nunca como un espía, sino decir, vengo a hacer una observación para mis estudios y quiero ver cómo es la institución o cómo le presentarían la institución a un cliente, cómo se presentaría el lugar a un cliente. Entonces te van a hacer el recorrido normal y vamos a ver los lugares que normalmente llevan a un cliente. Después nosotros podemos hacer una observación más profunda o preguntar si nos habilitan a hacer una observación más profunda. Y por último tenemos lo que es la demanda institucional, que es literalmente una intervención con fines diagnósticos. O sea, es que una organización nos llame, nos contrate, por así decirlo, para hacer una observación dentro de la institución, y después nosotros ese estudio o todas esas anotaciones dárselas a la institución para que la misma modifique o vea las problemáticas que puede llegar a tener la institución o los problemas que vemos nosotros de la organización. Ahora vamos a hablar de las consideraciones que tenemos que tener a la hora de la observación. Es muy importante no ser intrusivo, tenemos que pedir permiso para todo lo que hacemos. Tenemos que entender que somos ajenos al espacio, y hasta si somos propios en ese espacio tenemos que pedir permiso, porque no podemos tomarnos atribuciones a pesar de que trabajemos en un lugar. Después tenemos que observar espacios, mobiliarios, materiales, el orden, la limpieza. Tenemos que considerar todo, y en base a eso también compararlo con los comportamientos, gestos o procedimientos que tienen los individuos dentro de la organización.
También a la hora de observar e ir preguntando, porque una observación por lo general o una guía no es silenciosa, no voy a ir a un lugar y me va a decir, bueno, este es el gimnasio, y se van. Acá tenemos el profe, y se van. Siempre va a ser acompañado de algún comentario, va a ser acompañado, por ejemplo, este es el gimnasio, de este lado tenemos las máquinas cardio, de este lado tenemos las máquinas de tracción, de este lado tenemos las de empuje, acá tenemos todo el sector de pesos libres, y nosotros en base a esos comportamientos, gestos, vamos a poder ir viendo toda la información y comparar la información física de la estructura del lugar con la información que vemos nosotros en la persona que nos está comentando, nos está haciendo de guía. También tenemos que ver los comentarios que dice esta persona, como pueden ser silencios, enojos, elogios o omisiones de información. Si nosotros, por ejemplo, nos dice, estamos subiendo una escalera, que es una escalera, un pasillo de 1,20 m, y le preguntamos, esta es la única salida. No le decimos ningún comentario, esta es la única salida de emergencia, ni inducimos una respuesta, ni nada malo. Le preguntamos, ¿este es el único lugar de acceso? Y vemos que no nos dice nada, o que le parece una pregunta fuera de lugar. Eso lo tenemos que considerar. El tema es ese, que las personas no se sientan atacadas, por así decirlo, con nuestra observación. Tiene que haber una comodidad y la persona tiene que estar totalmente relajada para poder sincerarse con nosotros y comentarnos todo acerca de la organización. Y ahora vamos a hablar un punto particular y clave a la hora de hacer una observación, a la hora de hacer una entrevista, a la hora de hacer cualquier investigación, que es el registro. El registro puede ser durante o después para comparar lo que vimos con lo que vimos, con lo que pensamos y con la respuesta de la persona que nos hizo la guía. O sea, vamos a tener que comparar las tres cosas. Lo que pensamos previamente de la institución, lo que vimos nosotros, lo que observamos de manera física de la institución, de los lugares, y cómo nos sentimos o cómo sentimos las respuestas de esa persona que nos hizo o nos acompañó a observar la institución. El registro puede ser durante. El tema del registro durante es que es muy invasivo. Si yo voy a un lugar y me pongo a anotar, me pongo con mi libretita, me pongo a filmar, a menos que haya pedido permiso y esté totalmente de acuerdo a la persona, es muy incómodo. No hay que tomarse la atribución de ir y filmar o hacer cosas sin ningún tipo de permiso. Como dijimos antes, no hay que ser intrusivo y hay que pedir permiso. En caso de que no se nos permita registrar durante la entrevista o durante la observación, lo hacemos inmediatamente después. Inmediatamente después de terminar la observación, nos sentamos, como cosa de no perder los contenidos, nos sentamos y empezamos a traspasar todo el papel, notas, audio. Eso, el tipo de registro es como les resulte más cómodo a ustedes. No es exigente que sea un video o no es exigente que sea anotado, no es exigente que sea un audio. Lo ideal es que les resulte cómodo. Si puede ser un video, sería lo ideal para poder verlo de nuevo y poder analizar constantemente todo. Si es el registro escrito, es el registro escrito. O si es un audio, es como a ustedes les resulte más cómodo. Otras consideraciones es la confidencialidad. Nosotros no podemos ir diciendo lo que queremos, o no podemos anotar lo que queremos y después poner nombre y apellido de todas las personas o de los integrantes, porque recuerden que las personas están trabajando. No podemos afectar el trabajo, no podemos afectar de manera directa el espacio donde vamos a realizar una observación o una entrevista. Tenemos que tener el debido respeto con las personas y tratar todo de manera confidencial. Aparte, a nosotros no nos interesan los nombres, los apellidos y las edades. Nos puede llegar a interesar el cargo y la historia de él dentro de la institución. No nos interesa si es alto, flaco, si mide 1,80 m, si tiene 30 años, el nombre y apellido. A nosotros nunca nos va a importar eso porque no nos va a sumar a la observación o a la entrevista. Después, en muchos casos puede pasar que las organizaciones nos pidan una devolución de lo que nosotros hacemos. Podemos ir a observar y nos van a decir, bueno, pero me gustaría ver tu trabajo. Nosotros claramente vamos a tener que acceder, pero lo que tenemos que hacer es procesar esa información porque en muchos casos no lo van a aceptar bien. Puede pasar que vayamos a una organización, vayamos a cualquier espacio, por ejemplo un gimnasio, y vemos que
los discos están todos tirados, que no hay un orden en las máquinas o no hay un orden en la organización de todo el mobiliario. Y lo dejamos anotado. Y capaz las personas leen eso y les resulta agresivo porque es su forma de percibir la organización o es su forma de estar establecido el espacio o de ordenar el espacio. Entonces, lo recomendable es las devoluciones o hacerlas de manera oral o no modificarlas al 100%, pero si vemos cosas que pueden llegar a afectar a la persona o a dañar a la persona, no removerlas, porque no está bueno que la observación dañe a las personas o las afecte. Otro detalle a considerar va a ser hacer la mayor cantidad de contactos posibles. O sea, ir a un espacio y poder ir más de una vez, no hacer solo una observación, sino hacer 2 o 3 de ser posible, para poder confirmar nuestras teorías, poder comparar una observación de la otra, poder hablar con más de una persona y entonces poder entender la dinámica del espacio de manera correcta o poder entender mejor cómo se manejan todos los espacios. Después, suele pasar que nos traten con agresividad. En el caso que los traten con agresividad, ustedes tienen que hacer caso omiso, tienen que recordar que ustedes están yendo a hacer una observación. Si los tratan mal, que puede llegar a pasar, no le den importancia, porque es gente que se está sintiendo incómoda por una observación ajena, que no saben de quién es, no saben por qué va, no saben si les va a sacar el trabajo, no saben si encima la observación o las preguntas que les hagan les puede llegar a complicar su posición laboral. Por eso lo que es la agresión no tienen que prestarle atención y hacer caso omiso. Y por último, lo que es súper importante a la hora de hablar con una persona es lo que se denomina rapport. El rapport es la técnica de crear una conexión de empatía con otra persona para que se comunique con la menor resistencia posible. ¿Qué quiere decir esto? Generar un vínculo con la persona que nos está haciendo la observación o nos está a la que le estamos haciendo la entrevista o la persona que nos está acompañando en la observación. Generando ese vínculo vamos a tener muchas menos asperezas, seguramente sea más dinámica la conversación, nos va a poder proveer de más información y no vamos a molestarlo. Y generar ese vínculo es esencial para poder hacer una buena observación o investigación. Es importante que hay que tomar una distancia. No tenemos que tener una amistad con la persona porque ahí lo que va a pasar es que la información se va a ver afectada también. Es muy probable que la transmita de otra manera y no nos sirve. Por eso no es necesario un vínculo de amistad, sino una conexión empática. El narcisismo completamente afuera lo tenemos que dejar. Nosotros no somos ni amos ni señores, no podemos cuestionar, no podemos inducir, no podemos nada, no podemos hacer nada porque nosotros solamente venimos a observar, no venimos a establecer ninguna norma, ninguna regla, ni criticar cómo trabajan. Nosotros solamente estamos cumpliendo la función de recaudar información. Y después es ideal que haya un buen intercambio verbal sin una entrevista. Esto es lo que yo le decía de la observación que puede ser guiada. Ahí es donde se puede generar un buen vínculo con la persona que nos está haciendo la guía y que nos puede explicar de mejor manera todo el espacio, la distribución, cómo se manejan. Entonces ese buen intercambio verbal a la hora de la entrevista nos la va a facilitar y seguramente nos dé más información que si no tenemos ese buen intercambio verbal. Siempre hay que tener un buen trato para poder facilitar la entrevista después. El registro, como mencionamos, hay que pedir permiso, puede ser escrito, en video. Lo que tenemos que registrar son los lugares, el clima, las impresiones. Podemos hacer un registro descriptivo y un registro de impresión. O sea, tenemos que hacer un registro por ejemplo, mucho se hace que tenemos una hoja y ponemos de un lado la descripción física y del otro lado la impresión que nos genera. Esto que había mencionado de hacer las comparaciones. Entonces, al final del día vamos a tener en una hoja cómo es el espacio y en otra hoja lo que nos pasó al ver ese espacio. Y siempre tiene que ser de más abarcativo a más detallado, cosa de ver un espacio bien,
manejar, ver la estructura, ver cómo se distribuye y después ir detallando cada lugar, cada espacio. Y el espacio estaba muy bien pintado, pero tenía enchufes con cables sueltos por todos lados, estaba muy bien organizado, pero la realidad es que el piso estaba mojado y te podías resbalar, cosas así mínimas que son detalles que suman en la observación. Ahora, para dar un cierre, un breve cierre a lo que es a la observación, porque esto es netamente sobre la observación, ya más adelante vamos a hablar sobre lo que es la entrevista propiamente dicho, tenemos que entender que no somos invasores. Es de suma importancia que lo que tenemos que hacer es que es de suma importancia presentarse siendo con una carta de manera presencial, como sea, lo importante es que sea con respeto y humildad. Nosotros no fuimos ahí a cuestionar, no somos ni jueces, ni verdugos, ni nada. Nosotros no vivimos el día a día en la organización. Somos observadores que vamos a recaudar datos, a aprender y a entender cómo se maneja el espacio de trabajo nada más. No tenemos que juzgar, no tenemos que cuestionar, no tenemos que nada, no tenemos que hacer dudar a la persona, solamente estamos observando y recaudando información. Si nosotros incidimos en la observación, ahí es donde no va a ser real, donde lo que nos muestren no va a ser lo que sucede el día a día, sino que nosotros vamos a estar cuestionando el comportamiento o modificando constantemente lo que pase. Si yo, por ejemplo, voy a un gimnasio y veo que la entrada en calor la hacen corriendo o dando la vuelta en la manzana y llego y le dicen, ¿te parece que den la vuelta corriendo a la manzana? Por más que esté bien, mal, como quieran presentarlo, ¿te parece que la entrada en calor la dan la vuelta a la manzana, den la vuelta a la manzana? Y nosotros ya le inducimos la duda a la persona, claramente nos va a decir que no le parece que esté bien, pero pasa pasa esto, pasa lo otro, va a tener una excusa, ¿entienden? No podemos directamente decirle que está mal. En todo caso le decimos, y no sé, ¿hacen siempre esto o es el único método de entrada en calor que tienen? O preguntamos otras cosas, no vamos directamente a cuestionar si está bien o está mal. Si no, les hacemos esa pregunta como para, en base a lo que nos responde, saber. Le decimos, ¿hacen siempre esto? Y si nos dice que sí, ya sabemos que es una persona que no o no se ocupa de la seguridad de las personas, por todo lo que les puede llegar a pasar dando la vuelta a la manzana para hacer una entrada en calor. Se pueden lesionar, puede llevarse puesto una persona, pueden chocar un auto, puede haber un montón de accidentes que no está considerando esa persona. Entonces, nosotros no lo vamos a cuestionar, sino que sencillamente lo vamos a notar. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase y tenemos que remarcar que nosotros solo venimos a observar, siempre con respeto, humildad y sin molestar, ni intervenir, ni espiar a las personas. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos en la próxima.